Muy buenas, bienvenidos a este tercer podcast, el podcast del entrenador clínico, y hoy me gustaría expandir un tema que he tratado recientemente en uno de mis shorts que he subido al canal y también de paso añadir un poquito más de información a nuestro primer podcast sobre tejido adiposo, obesidad y contexto de las personas con esta patología crónica. Yo en mi short hablaba sobre un tipo muy peculiar de grasa, la grasa ectópica. Os podéis preguntar, ¿qué tipo de grasa es esta? No la conozco. Nuestro tejido adiposo, y esto para muchísima más información podéis escuchar mi primer podcast sobre tejido adiposo y obesidad. El tejido adiposo tiene dos características muy definitorias. Una es la de la capacidad para hacerse más grande, que se denominaría hipertrofia, y la otra es la capacidad para aumentar la cantidad de células que componen este tejido, es decir, la hiperplasia. Estos adipocitos tienen unas capacidades limitadas, tanto de crecimiento de forma individual, es decir, una célula como máximo tiene un máximo de tamaño a partir de la cual cuando se supera este adipocito puede llegar a morir, lo cual es perjudicial para la salud, y también tenemos la hiperplasia limitada, es decir, las células de tejido adiposo no se van a reproducir de forma infinita, ¿vale? Normalmente hay muchísimos factores genéticos que pueden determinar cuántas células adipocitarias tenemos. Por ejemplo, durante la adolescencia es un periodo muy crítico para la creación de nuevos adipocitos, es decir, para la hiperplasia. Dicho esto, cuando nosotros estamos en una situación de obesidad, más de obesidad que de sobrepeso, nosotros, debido a esa ingesta calórica excesiva y debido al sedentarismo, es decir, al bajo consumo energético, nuestro organismo va a tender a acumular gran parte de esa energía en forma de triglicéridos. Comemos, esto lo trituramos, pasa por nuestro sistema digestivo a los intestinos, luego viaja por la sangre y por el sistema linfático, y estos componentes los podemos almacenar. En este caso también hay otras situaciones en las que se puede almacenar grasa, como por ejemplo en el músculo. Pues en este contexto, para almacenar estas grasas en los adipocitos van a transformarse en triglicéridos. Llegará un punto en un contexto de obesidad en donde nosotros vamos a llegar a un máximo de colapso de este sistema y nuestro organismo va a seguir necesitando almacenar más y más energía. ¿Y cuál es su recurso principal? Almacenar esa energía en forma de grasa ectópica, es decir, esta grasa, este exceso de energía se va a transformar en triglicéridos que se van a acumular en otras localizaciones de nuestro organismo, como por ejemplo el músculo de forma patológica, el cerebro y el páncreas, entre otros. Esto es nocivo para la salud. Con este podcast o con esto que estoy reflexionando, no quiero decir que acumular cierto nivel de tejido adiposo, por ejemplo en el músculo, sea perjudicial para la salud. No lo es. El problema viene cuando el contexto de esta persona no es el adecuado, cuando estamos en una situación de obesidad o de diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. En estos casos, tener un exceso de tejido adiposo acumulado en el músculo sí que puede ser perjudicial para la salud. Además, este tejido adiposo tiene una característica muy peculiar, y es que a la larga puede ocasionar algo muy conocido como resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina ocurre cuando la insulina no es capaz de hacer una de sus principales funciones, es decir, la de coger, por ejemplo, grasas y glucosa y llevárselas al interior de órganos como por ejemplo el hígado, el músculo o también el tejido adiposo. La insulina no puede hacer bien esa función, entonces el páncreas libera más y más insulina todavía a la sangre, y esto hace también que el páncreas trabaje en exceso.
Y es por eso que algunas personas con diabetes mellitus tipo 2, en las cuales la resistencia a la insulina es la piedra angular de la patología, pueden llegar a desarrollar una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde hay una destrucción de las células que se encargan de producir insulina, en este caso las células beta. Pues estas personas con diabetes tipo 2 pueden llegar a desarrollar una diabetes conocida como diabetes 1.5, es decir, una diabetes entre la 1 y la tipo 2. También se la conoce como diabetes LADA. Y esto viene como consecuencia, en parte, de un exceso de tejido adiposo, porque recordad que el tejido adiposo no es que sea malo. El tejido adiposo tiene sus beneficios y tiene su sentido fisiológico. Sin embargo, en contextos de sobrepeso y obesidad, este tejido adiposo está enfermo, actúa de forma patológica. El microentorno que lo rodea es perjudicial para la salud y una de las características es que puede llegar a causar esta resistencia a la insulina. A colación de todo esto, a mí me gusta muchísimo, y a otros muchos profesionales que se dedican a este sector de la patología y del rendimiento, enlazar estos conceptos con los deportistas de alto rendimiento, especialmente aquellos deportistas que se dedican a hacer pruebas de resistencia aeróbica, como por ejemplo el ciclismo, el esquí nórdico, la carrera a pie, en marchas o distancias muy largas. Cuanto más largas, más curiosos nos parecen estos fenómenos. Bien, pues estos deportistas son personas que tienen un metabolismo único. Su metabolismo es excepcional porque funciona muy bien. Y es un metabolismo difícilmente replicable en la mayoría de la población. Es por eso que muchas veces estos deportistas alcanzan los logros que alcanzan, porque su metabolismo está muy bien optimizado. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos deportistas no, los deportistas de élite entrenados o altamente entrenados en disciplinas de resistencia aeróbica, como he dicho, triatlones, natación, carrera a pie, esquí de fondo, ciclismo, etc., son capaces de usar hasta cierto punto esa grasa que está escondida dentro de los músculos, estos triglicéridos intramusculares, es decir, esta grasa que se esconde dentro del músculo, y son capaces de usarla a su favor. Aunque también he de decir que la investigación alrededor de este tópico todavía deja mucho que desear y no es oro todo lo que reluce. Sin embargo, sí que sabemos que estos deportistas altamente entrenados en resistencia aeróbica tienen unas capacidades excepcionales para coger la grasa de su cuerpo y usarla para obtener energía para la contracción muscular. Esto no sucedería en personas con, por ejemplo, que tienen obesidad, cáncer, diabetes mellitus, incluso algunas enfermedades raras, como estoy investigando ahora mismo, como pudieran ser el síndrome de Prader-Willi, que concurren con esta obesidad. Estas personas, debido a ciertos fallos en su metabolismo y debido a que su tejido adiposo es hasta cierto punto patológico, no son capaces de obtener energía de forma tan eficiente como lo harían estos profesionales. Ahora bien, nos podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿A través del entrenamiento, las personas con patología, concretamente las que acabo de enumerar, podrían mejorar esta obtención de energía a través de las grasas? Por supuesto, este metabolismo es totalmente entrenable. Eso sí, necesitamos tratar a la enfermedad a través del ejercicio físico y ayudarla también con la alimentación. Y haciendo esto, a la larga vamos a poder mejorar nuestro metabolismo para la obtención de energía, y es por eso que podemos sentir mayor vitalidad. Además, las mitocondrias, como ya hemos venido hablando algunas veces en el canal, las mitocondrias son fábricas para la creación de energía, y estas personas algunas veces pueden tener alteradas estas mitocondrias, y gracias al ejercicio físico somos capaces de mejorar la calidad y la función de estas mitocondrias. Porque el ejercicio físico tiene
una especie de rol regenerativo y ayuda a activar procesos que nos ayudarían a regenerar células dañadas. Y es por eso que a la larga las mitocondrias se van cambiando por mitocondrias que tienen una mayor función. Y también vamos a encontrar mayor cantidad de mitocondrias en el músculo. Y eso nos va a ayudar a obtener más energía y hacer contracciones musculares mejores y más fuertes.